vamos a abordar un indicador que se llama el indicador delta. En Europa también lo conocen como el índice delta y que aplica la serología infecciosa y que es muy importante desde el punto de vista del enfoque de la gestión del riesgo. Y vamos a empezar como a mirar de qué se trata eso. Voy a compartirles la pantalla. Creo que esta soy yo. Ustedes me confirman cuando vean la pantalla en modo presentación. Ahí ya la ven. Sí, pero todavía no está en modo presentación ya. Ya, ok. Y ahora voy a tratar de quitar todos estos letreros, pero bueno, vamos a empezar. Y lo que nos tiene acá, como les decía, es una herramienta que yo entiendo la dinámica del banco, entiendo la cantidad de responsabilidades que tienen, la carga de trabajo que manejan, pero también entiendo la decisión de ustedes cuando se conectan a esta serie de espacios a conceptualizar mejor, a trabajar en nuevas herramientas que les permitan, como lo dije anteriormente, fortalecer esa rigurosidad metodológica en el monitoreo de las pruebas. Y uno diría, ¿por qué se hace tan necesaria esa rigurosidad metodológica? Porque finalmente nosotros estamos realizando la detección en el campo del tamizaje de una serie de marcadores que están asociados a la respuesta humoral, a la presencia de un antígeno, que se ve afectado por muchas situaciones y que finalmente, si en la situación fuera tan sencillo como decir, pues positivo, negativo, reactivo, no reactivo, pues uno podría utilizar una prueba de cassette en el banco de sangre, si ese fuera el tema. Pero como el tema no es tan sencillo, sino que hablamos de que cuando evaluamos una respuesta humoral, por ejemplo, existe el proceso de seroconversión, existe esa cinética de lo que es la aparición de las primeras inmunoglobulinas y la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G. La medicina de laboratorio avanzó hacia los test cualitativos instrumentalizados y por eso no nos pudimos quedar en una prueba de cassette, en donde no, tranquilo, es que desde que le dé reactivo, no importa qué tan reactivo le dé porque tiene el mismo HIV. No, de eso no se trata, porque si no haríamos pruebas de cassette, vuelvo y lo digo, sino se trata de que justamente por fortalecer la seguridad transfusional, pasamos a un ensayo que depende de una señal instrumental que son pueden ser unas unidades de luz relativa si estamos haciendo ensayos quimioluminiscentes o unidades de fluorescencia relativa si lo que estamos haciendo es un ELFA, un inmunoensayo inmunofluorescente, o si lo que estamos haciendo es una absorbancia porque estamos haciendo ELISAs, entonces dependemos de unas densidades ópticas. Porque si ustedes se dan cuenta, en la serología infecciosa no tenemos unidades de medida, es decir, no estamos midiendo la concentración de glucosa en miligramos por decilitro. Estamos simplemente midiendo las unidades de luz relativa que genera el donante y al compararlas con las unidades de luz que genera un cutoff, un calibrador, sobre ese índice, sobre ese índice, tomamos una medida. Quiere decir que desde que este tipo de ensayos existen, estas pruebas que hemos considerado cualitativas, reactivas, no reactivas, dependen sí o sí de la asignación de un punto de corte, de un cutoff. Sobre ese cutoff es que cualitivizamos la respuesta. Cuando nosotros estamos hablando de un ensayo no competitivo tipo sándwich, como son la mayoría que se manejan en el tamizaje de la serología infecciosa en los bancos de sangre, pues ese cutoff la mayoría de las veces es un uno. ¿Por qué? Pues que la matemática es básica. Si el numerador se divide por el denominador y el numerador es igual al denominador, pues 5 dividido 5 es uno. 10.000 unidades de luz relativa divididas 10.000 unidades relativas es uno. Entonces, pero ¿qué cambia? Pues cambia es la unidad de luz, lo que mido o lo que se asigna ese cutoff y cuál es la señal de medida que estoy obteniendo. Entonces, si estoy trabajando con un ensayo quimioluminiscente, estamos entendiendo que estamos leyendo una emisión de luz a partir de un precursor luminiscente que puede ser la acridina, que puede ser el rutenio, que puede ser el luminol, y que la emisión de esa señal, de la estabilidad de esa señal, va a depender cómo la prueba discrimina lo reactivo de lo no reactivo. Y que esa señal de la característica de utilizar esos precursores luminiscentes es que justamente no necesitan fuentes de poder externo, sino que ellas
emiten esa luminiscencia por una reacción química, por eso se llama quimioluminiscencia. ¿Y cuál es la reacción química? Pues que se oxida el precursor luminiscente, se excitan los electrones, hay una emisión de luz que se genera cuando el precursor luminiscente vuelve a su estado basal. De eso se trata la quimioluminiscencia. Y ahí vienen todos los formatos de la quimioluminiscencia, desde la electroquimioluminiscencia, la luminiscencia de micropartículas, el CMYA, la luminiscencia amplificada, la luminiscencia secuencial, pero estamos hablando en todos los casos de cómo dependemos la calidad del inmunoensayo en la serología infecciosa de esta asignación del cutoff. Y que por lo tanto, pues cuando nosotros estamos frente a una señal luminiscente fuertemente positiva, pues nosotros no tenemos ningún problema por la cercanía al cutoff. O cuando tenemos una señal muy baja en esa luminiscencia, pues no tenemos ningún riesgo en la clasificación por el paciente, por el donante francamente negativa. Pero que esta discriminación cerca al cutoff es la que sí o sí, sobre todo cuando estamos investigando respuesta de tipo humoral, va a generarnos los problemas o los errores en esa clasificación por ese donante negativo débil que dio 0,97, 0,98 y el donante positivo débil, que es el que nos está dando 1,01, 1,02. Y que finalmente nosotros decimos anteriormente, ¿cierto? Uno tendría que tener, y que aquí es la posibilidad de que uno diga, esto es un positivo, ¿será que si yo este donante positivo débil lo titulo o lo proceso 100 veces, las 100 veces me da positivo débil? ¿O cuál es la probabilidad que ese positivo débil me dé no reactivo? Ese donante que está dando un índice de 0,95, de 0,97, que técnicamente es no reactivo, si yo lo procesara 100 veces, volviendo a calibrar, poniendo un nuevo lote reactivo, que lo hiciera un nuevo analista, de las 100 veces me va a dar no reactivo, o qué probabilidad tengo de que ese donante no reactivo en alguna de esas determinaciones sea débilmente reactivo. Ese es el tema del QTOF. Nosotros quisiéramos, en un mundo ideal, que los inmunoensayos pudieran separar la población así, diametralmente, el sano del enfermo, el que tiene la condición clínica que estamos investigando, llámese HIV, llámese hepatitis, llámese sífilis, del que no la tiene. Eso requeriría, uno, que los fabricantes de estos inmunoensayos generaran métodos de ensayo en donde la respuesta del analizador del método de ensayo en el sistema analítico frente a la condición clínica fuera diametralmente opuesta de la condición de la señal de medición que genera el analizador cuando el donante no la tiene. Y esto generaría esta discriminación perfecta, que finalmente cuando la cumple un método de ensayo, está asociada a esa capacidad discriminatoria perfecta que se verifica y que realmente se evalúa a través de lo que se conocen como las curvas ROC, curvas de rendimiento operacional diagnóstico o curvas de rendimiento operacional, que permitirían que tuvieran un área bajo la curva perfecta de uno. Cuando ustedes dicen, miren, esta curva es perfecta, es porque aquí uno menos la especificidad son los falsos positivos versus la sensibilidad, los verdaderos positivos. Entonces, cuando nosotros miramos esta área bajo la curva que dice, cuando yo tengo 100% de verdaderos negativos, no tengo de falsos, o sea, cuando tengo acá los verdaderos positivos, 100 verdaderos positivos, tengo 0 falsos positivos. Estos todos son verdaderos positivos. Eso es una curva perfecta, donde no hay ninguna posibilidad de que tengamos falsos negativos. Pero ese mundo ideal no existe, menos cuando estamos hablando de qué, de respuesta humoral, porque de hecho, pues eso depende de la inmunocompetencia del huésped, del tipo de condición clínica que estemos investigando y la cinética de la aparición de esos anticuerpos, y que por eso en los inmunoensayos, cuando investigamos este tipo en el tamizaje, hablamos de los procesos de seroconversión. Entonces, sí o sí, vamos a encontrar una serie de solapamientos
qué es lo que puede generar que sobre este cutoff y que van a depender dónde pongo este cutoff. Si pongo este cutoff aquí, ¿qué probabilidad tengo que estos que son no reactivos, que no tienen la condición de interés, haya una probabilidad que aquí cerca del cutoff algunos donantes los categorice como positivos débiles? ¿O cuál es la probabilidad debido al solapamiento propio de las condiciones que investigamos, estos que son verdaderos positivos, que tienen la condición clínica de interés, perdón un segundo, Jenny, que tienen la condición clínica de interés, ¿qué probabilidad tengo que al medir haber caracterizado este donante aquí como un positivo débil, por la sola fluctuación analítica, pueda categorizarlo acá, en esta zona, que sería como un falso no reactivo o un falso negativo? Entonces, esta superposición se va a dar, existe. Y durante mucho tiempo, esa superposición fue solucionada por los fabricantes mediante la famosa zona de incertidumbre, o como lo llamábamos nosotros en Jurassic Bank, le decíamos la famosa zona gris. Y decimos, mire, para minimizar esta probabilidad que existe, porque la variabilidad analítica existe, entonces, pues vamos a colocar una zona de incertidumbre o una zona gris o zona de baja confiabilidad o zona C5, C95, de tal manera que lo que caiga en esta zona es un resultado indeterminado, es un resultado inconcluyente, es un resultado que tiene que investigarse, bien sea desde el punto de vista analítico, con reprocesamiento, o bien sea para descartar algún error de tipo aleatorio, o bien sea también desde la misma respuesta humoral del donante que estamos investigando. Pero, ¿qué pasó con esa evolución? Pasó lo que todos esperábamos que pasara. Cuando en el años más adelante, el CLSI en su guía EP24, que es la evaluación para la exactitud diagnóstica, y la guía EP12, empezaron a mirar eh, que esa zona de incertidumbre pues estaba directamente asociada a la calidad de la prueba diagnóstica. Que entre más amplia fuera esa zona, menor calidad tenía la prueba diagnóstica. Es decir, que esa amplitud era inversamente proporcional a la calidad. Entonces, ellos decían, esta amplitud es característica de un método de ensayo robusto. La amplitud, y se los dejo en inglés, pues para que vean que la fuente no son temas que, quién sabe dónde, a mí me dice, esa vieja, ¿de dónde se inventa? ¿De dónde habrá sacado eso? Eso está en las guías. La amplitud del C5, C95, ese intervalo, proporciona una información, buena información, acerca de la precisión de un test cualitativo. Porque técnicamente, en la medida en que yo tengo muy buena precisión cerca del cutoff, pues puedo reducir esa zona de incertidumbre. Y hoy por hoy, pues nos encontramos con inmunoensayos en el tamizaje de la serología infecciosa, en los bancos de sangre que manejan cutoffs únicos. Gloria a Dios, y siempre lo diré, debe ser que Dios en algún momento hizo banco de sangre y estaba a cargo de la seguridad transfusional del planeta. Dijo, pero los bancos de sangre tienen la potestad de manejar su zona gris o su zona de incertidumbre, porque tiene que primar la seguridad transfusional a lo que sea solamente el rendimiento analítico. Entonces, volvemos acá, por qué es tan importante generar más estrategias. No quedarnos, sí, ahí sí, yo digo, por cuántos años los laboratorios duraron aplicando solo Levin-Jennings y solo reglas de Westphal. Avanzamos hacia los indicadores, que el error total, que el coeficiente, que la sigmametría. Y aún tenemos muchos avances. Lo mismo nos pasa a los bancos de sangre. Venga, ¿cuántos años tengo llevándolo así? Y va a ser muy importante que ustedes, que son los líderes, los protagonistas de la seguridad transfusional en este país, cada decisión que tomen, la tomen siempre pensando en el riesgo que tienen los inmunoensayos de la serología en el tamizaje en los bancos de sangre. Y que esos riesgos están asociados. Fíjense, hay unos riesgos que son propios de la condición clínica que ustedes investigan. Eso está asociado a la inmunocompetencia del huésped,
a la capacidad de respuesta humoral y los tiempos de cero conversión, básicamente de acuerdo a los inmunoensayos que estén trabajando. Pero hay unos riesgos que son específicos, doctores, que están asociados al estado del arte. ¿Y qué es el estado del arte? Al desarrollo que tenemos hoy con los métodos analíticos y los sistemas analíticos que están asociados a estos marcadores. La primera, no existe un material de referencia certificado, porque no existe el gold estándar del IgG para el HIV, no existe. Ustedes si encuentran una molécula de hemoglobina completamente caracterizada, con un peso molecular definido para calibrar las hemoglobinas. Existe un material de referencia completamente certificado, caracterizado, con el peso molecular, la estructura molecular, la pureza para la glucosa. Pero no tenemos un material de referencia certificado para la detección de anticuerpos anti-HIV, hepatitis C. Sí tenemos un material de referencia para el antígeno P24, por ejemplo. Eso nos da más comparabilidad, más trazabilidad, pero no lo existe para la respuesta humoral. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros sí o sí, nuestra trazabilidad depende únicamente de manufactura. Quiere decir que nosotros sí o sí, cada que ustedes corran un ensayo, uno tendría que elevar una plegaria al Señor y decir, Dios mío, que en este lote de fabricante para este HIV, para esta hepatitis C, el fabricante haya asignado bien el cutoff. Que estas señales de luz relativa, Señor, Espíritu Santo, que va a emitir este cutoff, sean las que discriminan perfectamente la población no reactiva de la reactiva para que yo pueda apoyar la seguridad transfusional. Porque finalmente dependemos de esa asignación del cutoff y ahí, al no tener un material de referencia con el cual todas las casas comerciales que trabajan en estos inmunoensayos se estandaricen, dependemos de que cada casa comercial lo haga muy bien. De ahí la importancia de los controles independientes. De ahí monitorear cercano al cutoff. Por eso llama la atención otras corrientes de pensamiento que están viniendo del otro lado del charco, donde no, eso con que es reactivo ya está bien y con que no es reactivo. Si eso fuera tan sencillo como les digo, pues yo me volvería a hacer pruebas de café en el banco de sangre y Dios me libre de una decisión tan sicarial, por ejemplo. Entonces, aquí nosotros tendríamos que entender ese primer riesgo, no tener trazabilidad sino manufactura. Segundo, al no tener esa trazabilidad manufactura, automáticamente la variación por lote reactivo se constituye en otro riesgo. ¿Por qué? Porque efectivamente el fabricante, para mí es más sencillo garantizar que este lote de glucosa el calibrador tiene 100 miligramos por decilitro, porque la puedo medir, porque la tengo, porque es cuantificable y porque tengo un material de referencia certificado. Mire, este tiene 100 miligramos y en el siguiente lote esto tiene los mismos 100, porque es una medida de masa. Pero yo tengo que garantizar que cada que me cambie el lote reactivo, el fabricante, el cutoff no cambie, porque el cutoff del lote anterior estaba emitiendo 73.000 unidades de luz relativa. Este nuevo lote, ¿cuántas unidades de luz relativa está emitiendo el cutoff? Y recuerden que es que sobre eso es que tenemos que hacer la discriminación del reactivo y no reactivo. Entonces, llevamos dos riesgos que son riesgos significativos. Uno, no tener trazabilidad sino manufactura. Es decir, dependo de los reactivos de manufactura, cómo asignó el cutoff del analizador de manufactura. Entonces yo no puedo delegarle la calidad únicamente a manufactura, viene el control de calidad independiente. Segundo, no tener esa trazabilidad hace que se materialice mi segundo riesgo, la variación en la asignación del cutoff cuando cambiamos de lote reactivo. ¿Por qué? Porque generalmente viene asignado el lote del reactivo para un lote calibrador específico. Entonces, automáticamente esa variación del lote de ese cutoff tiene que ser monitoreado. Por eso, gloria a Dios, el material de control que cuando yo cambio de lote reactivo, me evidencia que hay variación, porque casi que me está validando, venga, este control sí me está sirviendo.
Se da cuenta que cambié el lote reactivo porque noto que hubo un cambio en el comportamiento. Quiere decir que hubo un cambio en la asignación del cutoff, que puede estar generando más o menos unidades de luz relativa. Y ahora mi labor, que es la labor del profesional del banco de sangre, es demostrar si esa variación es significativa o no significativa, si va a afectar la discriminación entre reactivo y no reactivo. Y el tercer riesgo que nos tocó asumir, nos tocó asumirlo gracias a la guía del CLSIEP12, fue que los fabricantes disminuyeron, no disminuyeron, desaparecieron la zona de incertidumbre, es decir, desaparecieron la zona gris y automáticamente todos los inmunoensayos que estamos trabajando en el tamizaje en banco de sangre solo tienen un cutoff único, mayor o igual a 1 reactivo, menor a 1 no reactivo. Y eso tendría que hacerme cuestionar a mí, quiere decir que el nivel de precisión cerca del cutoff es inmaculado. El índice de este paciente no reactivo que dio 0,99 no reactivo, si lo mido 100 veces va a dar 0,99. Tan perfectos somos, doctoras, el riesgo cero no existe, no existe. Entonces, acá nos quedan los riesgos. Por lo tanto, eh, cualquier estrategia de mejoramiento que hagamos en el banco de sangre, todo tiene que ir tendiente a fortalecer, como les decía, la rigurosidad metodológica en el monitoreo de la prueba. Para eso los controles tienen un índice, unos valores asignados. De lo contrario, pues pase un control que es positivo y uno negativo, eso no importa. Pero yo no puedo desconocer los riesgos intrínsecos y los riesgos propios de lo que es el sistema analítico y el estado del arte que tenemos en la actualidad. Por eso todas las herramientas que tenemos son válidas. Y esto de que tengo solo trazabilidad manufactura, no nos lo inventamos nosotros. Eso está en la ISO 17511, donde en el caso 5.7 describe los mensurandos con trazabilidad metrológica solo respecto a materiales de referencia, a calibradores o a cutoff internos del fabricante, que han sido definidos arbitrariamente para su metodología. Y corresponde a esta cadena donde dice, acá hay un procedimiento de medición seleccionado por el fabricante. Ese procedimiento de selección le permite generar un calibrador máster con el cual muy probablemente estandariza el procedimiento de medición, que es el que nos va a llegar a nosotros en el banco de sangre, y nos va a dar un calibrador usuario final, que es el cutoff, porque el cutoff en la serología infecciosa es el equivalente a un calibrador, que es con que el usuario final, que en este caso es el banco de sangre, va a titular, o sea, o va a analizar la muestra humana para poder decir, este componente, esta bolsa de sangre está no reactiva para HIV, no reactiva para hepatitis, no reactiva para sífilis, etcétera, etcétera. Entonces recordemos, doctoras, ¿qué pasa cuando realizo una calibración? ¿Qué pasa cuando calibro? Cuando ustedes calibran, vuelven y pasan el cutoff. El cutoff señala unas unidades de luz relativa y sobre esas unidades de luz relativa, estas unidades generadas en esta calibración son las que van a ir en el denominador. En el numerador van a ir las unidades de luz relativa que se generen por la reacción antígeno-anticuerpo. Cuando se produzca ese inmunocomplejo, se excite el precursor luminiscente, llámese acridina o llámese rutenio o llámese luminol, o si es una ELISA, el sustrato específico dependiendo el marcador que estén utilizando, peroxidasa fosfatasa alcalínica o fosfatasa alcalina, y sobre esta señal es que vamos a ubicar el donante en reactivo o en no reactivo. Entonces, aquí va a ser, perdón, un segundo, acá va a ser muy importante que tengamos esa claridad. Por eso, yo veo a mis doctoras muy juiciosas cómo manejan sus materiales de control, cómo manejamos los controles de la casa comercial. Y ya les digo, si el control de la casa comercial es fuertemente positivo y el control es fuertemente negativo, nunca vamos a tener ninguna dificultad, porque es que difícilmente un control que está fuertemente positivo se va a acercar al cutoff, o un control que está fuertemente negativo se va a acercar al cutoff. Nuestro problema siempre será acá. Ese es el reto del día a día. El paciente que está en cero conversión, el paciente que no ha caracterizado del todo su respuesta humoral, el paciente que queda aquí tan cerca de este punto de corte.
Entonces, para nosotros, como yo les decía, en los bancos, cuando he tenido la oportunidad de visitarlos en asesoría, su merced tiene que manejar ese calibrador, ese cutoff, como si fuera oro líquido. Cómo lo manipula, cómo lo almacena, si viene listo para el uso, si lo tiene que reconstituir, la calidad del agua con que lo reconstituye. ¿Por qué? Porque de la estabilidad de ese calibrador va a depender que ese punto de corte se mantenga estable y que justamente parte de la estrategia de de la necesidad de implementar un control positivo débil está aquí. ¿Sí? Que es monitorear la probabilidad de que vayamos a tener que un positivo débil, cuando lo estamos monitoreando, por algún tema de la imprecisión analítica. Aquí, que el cutoff esté bien asignado, pero que usted por la imprecisión analítica fluctúe y lo coloque aquí como no reactivo y ese hemocomponente se libere como seguro, ahí está el problema. El problema en términos, y este es un problema de seguridad transfusional. Sí, este es un problema de seguridad transfusional. La fluctuación aumentada hacia el lado negativo de la prueba, hacia el lado no reactivo, incrementa la probabilidad que yo tenga falsos positivos. Eso impacta los costos operacionales del banco porque porque eso que, mm, implica que implica que usted tiene que seguir haciendo los algoritmos para definir la conducta, si ese componente se va a diferir, si se va a confirmatorio, qué le vamos a hacer. Entonces, ese es el problema cuando nosotros estamos hablando del CUTO. Entonces, ¿uno qué pensaría? Porque ustedes van a decir, ¿y esta señora a qué horas va a hablar del indicador delta? Ya vamos para allá. Entonces, uno diría, yo quisiera poder evaluar cómo es ese impacto aquí cerca del punto de corte, de que yo tuviera una medida eficaz que me pudiera monitorear cómo mi método de ensayo está separando perfectamente la población reactiva de la población no reactiva. Y uno podría decir, ah, pues eso sería comparar las medias, ¿sí? De lo positivo débil frente a y la media del positivo, del negativo débil. Pero esta medida no es suficiente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, miren que aquí yo estoy comparando dos inmunoensayos. Uno, que es de serología infecciosa, en el tamizaje, donde hay traslapo, donde puede haber ese traslapamiento de la población, y otro que hace otra técnica por inmunoensayo. Aquí están los positivos, aquí están los negativos. Y si yo miro la diferencia entre las dos medias de esa población, la diferencia entre las dos medias es exactamente igual. Entonces, comparar la diferencia entre las medias de este positivo débil y de este negativo débil no es suficiente para poder nosotros saber si esa separación está siendo muy efectiva o no. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta la fluctuación analítica. Venga, pero ¿cuánto está fluctuando? ¿Cuánto estoy fluctuando al lado positivo del cutoff? ¿Y cuánto estoy fluctuando al lado negativo del cutoff? Entonces, si yo estoy en diagnóstico, para mí sería ideal tener el positivo débil y el negativo débil, porque es que yo tengo que hacer diagnóstico. Pero como ustedes están en tamizaje y para ustedes el mayor riesgo es un falso negativo, por eso a la fecha, el modelo normativo colombiano solo les exige este positivo débil. Venga, es que si el cutoff es único, uno, esta cola yo no se la puedo permitir. ¿Por qué? Porque no sé cuántos donantes están cayendo aquí. ¿Cuál es el riesgo que usted está teniendo aquí? Entonces, de esto se trata este indicador delta. El indicador delta es una medida que nos va a poder permitir identificar cuál es el riesgo que estamos teniendo de falsos negativos o cuál es el indicador, el riesgo que estamos teniendo de falsos positivos a través de una medida que no solo considera las diferencias de las medias en la estratificación,
sino que adicionalmente considera la dispersión, la fluctuación cerca de ese punto de corte. Entonces, para poder aplicar este índice, el índice delta, nosotros requerimos de dos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno va a aplicar herramientas estadísticas, la estadística, al igual que cualquier otra disciplina, tiene, tiene unas exigencias, ¿sí? Para que esto se cumpla, entonces usted tiene que cumplir primero con una serie de requisitos. El indicador delta dice lo mismo. Dice, usted puede aplicar esta medida, pero hay que partir de dos supuestos. Uno, que la distribución de lo positivo y la distribución de lo negativo, o la distribución, la fluctuación de cómo se distribuyen los datos cuando hago réplicas en lo positivo y lo negativo, en lo reactivo y lo no reactivo, sea una distribución normal. Y lo segundo, que las varianzas de ambas distribuciones sean iguales. Lo primero, que la distribución sea normal, yo lo puedo lograr, la puedo optimizar, ¿sí? La puedo optimizar a través de otra herramienta estadística. Pero lo de las varianzas rara vez se cumple. Es decir, que yo logre, porque si ustedes han monitoreado los coeficientes de variación, no es el mismo el coeficiente de variación que ustedes obtienen en un control positivo fuerte que en un control positivo débil, que en un control negativo. La variación, los coeficientes de variación son distintas, porque en este tipo de ensayos que rastrean anticuerpos es muy difícil encontrar esa homogeneidad en la varianza. No ocurre cuando uno está midiendo antígenos o cuando ocurre proteínas, que los coeficientes de variación tienden a ser más homogéneos. Entonces, en ese orden de ideas, yo no podría aplicar el indicador delta al base, porque si tú me dices que no es tan fácil de lograr, que no siempre son así de normales, entonces yo digo, no, es que la estadística le dice, para que usted aplique el indicador delta, tiene que partir de dos supuestos. Uno, distribuciones normales, y dos, varianzas aproximadamente iguales. Cuando hablo de varianzas, estoy hablando de desviaciones estándar al cuadrado, porque la estadística no habla de desviación estándar, habla de varianza. Pero cada que yo les diga varianza, piensen en desviación estándar, porque es lo mismo, solo que le va al cuadrado. Entonces, ¿cómo lograr eso? Entonces dice, bueno, lo primero que vamos a hacer es lograr que, si las distribuciones de pronto están muy así, nosotros podamos tener más distribución normal. Y para eso hay una solución muy sencilla. ¿Cuál? La transformación logarítmica. Y entonces dicen, ay, Dios mío, pero ¿cuál transformación logarítmica? Yo sé que ustedes se dedicaron al banco de sangre porque aman la seguridad transfusional. Hay que amar la seguridad transfusional, hay que amar la medicina transfusional para no hacer banco de sangre. Eso no es para todo el mundo. Pero todos fuimos bacteriólogos alguna vez, y cuando sacamos la media población normal para el INR, había que hacer transformación logarítmica de los datos. Eso es simplemente aplicarle a un valor el logaritmo en base 10. Eso es hacer la transformación logarítmica. ¿Y qué logra la transformación logarítmica? Logra cosas muy poderosas cuando uno está monitoreando y quiere mirar la probabilidad o el riesgo en términos de la discriminación cerca de un cutoff. ¿Qué hace? Que la curva se vuelva mucho más simétrica, más simétrica. ¿Qué hace? Que, que aparte de que primero se normalizan, la transformación logarítmica se puede aplicar a todo. La transformación logarítmica lo único que hace es suavizar, normalizar la mayoría de las curvas. Pero segundo, ¿qué es normalizar la curva? Volverla más simétrica, más normal, más gaussiana. Y tercero, hace que la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación describan de mejor manera el comportamiento del método de ensayo. Entonces, primer paso solucionado para aplicar el índice delta. Quiere decir que cuando yo vaya a aplicar un índice delta, ¿voy a usar la transformación logarítmica? Sí. ¿Por qué? Porque tomar el logaritmo a partir del índice nos va a permitir suavizar, y además permite identificar cambios proporcionalmente más grandes que cuando solo monitoreamos el índice no logramos ver. Y cuando ya hemos logrado eso,
entonces podemos trabajar el índice delta. Albacete, pero es que usted dijo que se necesitaba que las varianzas fueran iguales, y como no son iguales, ¿cómo se minimiza eso? Ah, bueno, pues no trabajando con un índice delta único, sino con un delta positivo y un delta negativo, que nos va a permitir comparar cuál es esa posibilidad de falsos positivos que tengo en la prueba con eh, con el delta negativo y cuál es la posibilidad de falsos negativos que puede estar teniendo la prueba cerca del cutoff con el delta positivo. Entonces, resumo hasta aquí. Entendiendo todos los riesgos que tiene los inmunoensayos que utilizamos en el tamizaje de la serología infecciosa en los bancos de sangre, todas las medidas de más que hagamos para robustecer el monitoreo de la estabilidad cerca del cutoff se valen, son válidas, nunca serán suficientes, nunca serán suficientes. Nunca seremos producto terminado en el tema del aseguramiento de la calidad. Existe un indicador que nos permite monitorear ese riesgo, que nos permite tener como la tranquilidad de que ese riesgo está minimizado a su máxima expresión. Yo les diría, ¿cuál sería la probabilidad de falsos negativos que ustedes quisieran? ¿Qué porcentaje de falsos negativos se permitiría el banco? Ustedes me dirían, cero, yo no quiero ninguno. ¿Cuál es la probabilidad de falsos positivos que ustedes se permiten en el banco de sangre? Ah, bueno, ya como son falsos positivos, acuérdense que se impactan los costos operacionales. Sí, pero frente a la seguridad transfusional yo prefiero falsos positivos y no falsos negativos. Entonces, tener un indicador que me garantice que yo puedo monitorear, tener una certeza, partiendo de lo que conozco del ensayo, pues me va a permitir dormir un poquito más con el corazón invicto, con la conciencia invicta. Entonces, para aplicar este indicador, se parte de dos supuestos. Primero, que las distribuciones sean normales y segundo, que las varianzas sean equiparables entre lo positivo y lo negativo, entre lo reactivo y lo no reactivo. ¿Cómo se logra eso? Entonces, para que la distribución sea gaussiana, sea mucho más suavizada, aplique perfectamente la media de la desviación estándar del coeficiente de variación, el índice se transforma logarítmicamente. ¿Cómo se transforma? Con logaritmo en base 10. Y para lo de las varianzas, pues obtenemos dos delta, el delta positivo y el delta negativo. El delta positivo, estos deltas por separado, me van a permitir de manera casi inmediata saber y monitorear la capacidad que estoy teniendo para distinguir correctamente los positivos de los negativos. ¿Por qué? Porque como ya no tengo zona de incertidumbre, como los fabricantes me quitaron la zona gris, entonces yo tengo que al menos saber que mi riesgo cerca del cutoff está controlado y que por lo tanto estoy pudiendo colocar ese sello de calidad con toda la tranquilidad. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces me dice, ¿cómo estimamos el delta? Entonces, fíjese que la transformación es muy sencilla y este indicador delta tiene sentido si solo si nosotros lo trabajamos con esas características. Es decir, para ustedes va a ser muy importante el delta positivo. En el laboratorio clínico va a ser muy importante el delta positivo y el delta negativo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad del diagnóstico, ustedes tienen la responsabilidad del tamizaje. Entonces, el mayor riesgo que ustedes tienen es ¿cuál? El mayor riesgo que ustedes tienen es el falso negativo o un falso no reactivo, donde técnicamente desde el algoritmo cuando está implementado le dice, de por Dios, doctora, el primer ensayo que usted tiene que correr es un ensayo de detección simultánea. ¿Y por qué detección simultánea? Porque eso incrementa la sensibilidad. Detecta IgG, IgM, IgA de cuarta generación. Y no solamente le detecta respuestas de anticuerpo, sino que le detecta antígeno P24, por ejemplo, en el HIV. Y al tener la mayor sensibilidad, se minimiza el riesgo del falso negativo. Pero ahí partimos del principio de que le creemos a la casa comercial cuando nos dice que mi sensibilidad es del 100%. Sí, pero ¿con qué intervalo de confianza? Eso depende con qué intervalo de confianza realmente haya validado el fabricante.
que muchas veces no lo declaran y a veces lo declaran, pero nosotros no lo tenemos en cuenta en nuestro análisis de riesgo. Entonces, al base, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se estima el delta? Porque tú dices que para nosotros en banco es muy importante el delta positivo. Entonces, ustedes me escucharon. Tomo los índices del control positivo débil y esos índices los transformo a logaritmo base 10. Le saco el promedio, ¿sí? Los índices de 20 datos, de 40 datos, de 60 datos. Y ustedes me dirán, ¿y cuánto es el mínimo de datos? 20. Pero créanme que el delta es mucho más representativo, como todo en la estadística. Entre mayor número de muestras, mayor n, más representatividad tiene. Entonces, yo tomo todos los índices que me ha dado el control positivo débil, le saco el promedio, los transformo en logaritmo base 10 y a ese promedio le resto el cutoff, pero el cutoff en logaritmo. Entonces, si el cutoff es 1, su logaritmo en base 10, ¿qué es? 0, porque toda la vida, y podrán haber todas las reformas que quieran, pero el logaritmo en base 10 de 1 siempre va a ser 0. Entonces, el numerador sería la media de el promedio de la transformación logarítmica del positivo débil menos el cutoff dividida la desviación estándar del control positivo débil. Media dividida desviación estándar. Fíjese, lo inverso del coeficiente de variación, porque si el coeficiente de variación es desviación estándar sobre la media. Aquí es media menos el cutoff dividido la desviación estándar. Pero como el cutoff es 1 y su transformación logarítmica es 0, esto sería la media del promedio de los logaritmos en base 10 del positivo débil menos 0 dividido la desviación estándar. Entonces, miren lo sencillo el delta positivo. Es el promedio de las transformaciones logarítmicas del positivo débil dividido la desviación estándar del positivo débil. Y ya, obtuvimos el delta positivo. ¿Y para qué me va a servir eso? Ya lo vamos a hacer con un ejemplo y se van a ver lo hermoso que es. Y que ustedes lo pueden hacer todos los meses con sus 7 marcadores, sencillísimamente. Ir mirando cómo han mejorado su perfil de precisión cerca al cutoff. El del delta positivo cobra vital relevancia para ustedes porque les va a permitir en gestión del riesgo estimar la probabilidad de que un donante cerca al punto de corte que ya ha sido caracterizado como un positivo débil sea un negativo, es decir, sea un falso negativo o un falso no reactivo. Y de la misma manera se estima el delta negativo. El delta negativo, tomo todos los datos del índice del control negativo, le saco el promedio, ese promedio le hago transformación, a todos los datos le hago transformación logarítmica. Cuando yo tengo la transformación logarítmica, le saco el promedio, le resto el cutoff, pero como el cutoff es 1, la transformación logarítmica de 1 es 0, y lo divido por la desviación estándar del control negativo. Entonces, me va a quedar resumido que el delta negativa es el promedio de la transformación logarítmica del control negativo dividido la desviación estándar del control negativo. Y este delta negativo es muy importante para estimar la probabilidad de falsos positivos. Cuando este delta negativo se hace importante para el banco de sangre, cuando se le empiezan a incrementar las confirmaciones, el algoritmo, empiezan a aplicar el algoritmo de confirmación y descubren que son falsos reactivos. Entonces, ¿de qué me sirve información? Estoy teniendo muchos falsos reactivos. ¿Será que se me ha aumentado la imprecisión cerca del punto de corte del lado negativo de la prueba? Tengo que revisar. Vamos a ver cómo me está dando el control negativo. En ese caso, para ustedes va a ser útil el delta negativo. ¿Por qué? Porque los falsos positivos les van a incrementar los costos de operación del banco de sangre. Pero el falso negativo va a afectar la seguridad transfusional.
Y esos ya son temas subidos de hemovigilancia que no podríamos, ahí sí, que ningún banco está dispuesto a tolerar. Entonces, miren las medidas como son de sencillas y no vayan a sentir angustia porque ya se les voy a explicar. Acá el tema está en la decisión que ustedes tomen de, venga, yo aprendí una nueva herramienta, la quiero aplicar, de pronto con la clase no me es suficiente, pero puedo pedir una asesoría, puedo pedir una visita para que lo podamos trabajar y que se desarrolle la herramienta. Es decir, cuando yo les digo, si usted es líder de banco de sangre o es el responsable de calidad del banco de sangre, eso no es gratuito. Eso no fue puesto al dedal, ni porque sino porque es que usted cumple con unas características. Si no, no estuviera en esa posición. ¿Y cuál es su posición? Hacer que las cosas se den, contribuir a la seguridad del paciente, hacer que en su banco de sangre todas las veces se propenda por la mejora continua, por incrementar la seguridad transfusional, por disminuir el riesgo. Entonces no concibo un líder de banco, un coordinador de calidad de un banco diciendo, ay, ¿yo qué me voy a poner a hacer eso? Suficiente con que el positivo esté bien y el negativo está bien y con que cada que me visite el INVIMA me diga que qué gráficas tan bonitas, porque entonces yo estaría en el lugar equivocado. Y créanme, mis doctoras, que se los digo con el amor del mundo, no estoy haciendo señalamientos, le estoy haciendo una invitación a que ustedes en sus bancos de sangre son como el Waze. Yo les digo a todos mis estudiantes cuando les explico cuál es el rol que tienen en su organización, el Waze. Usted pone el Waze y el Waze le formula una ruta para llegar a un objetivo. Y si se pierde, le recalcula la ruta hasta que lo lleva al objetivo. Así son ustedes en sus bancos de sangre. Así son ustedes en el rol que ejerzan, sea el analista, sea el coordinador de calidad, sea el director del banco. Usted tiene la responsabilidad de recalcular la ruta y de hacer lo que sea necesario para aplicar, para lograr un objetivo único, que es la seguridad transfusional. No el que el INVIMA me vea los gráficos lindos. Gloria a Dios que el INVIMA me vea los gráficos lindos. Pero yo quiero gráficos lindos que me sirvan para la seguridad transfusional. No estrategias que han entrado, que están entrando a Latinoamérica basadas en el facilismo de esto no tiene límites, esto no hay que monitorearlo, reactivo es reactivo, no reactivo es no reactivo, y con que eso sea así está suficiente, porque eso no aporta a la seguridad transfusional. Entonces, vamos a mirar lo sencillo. Voy a tratar de hacer algo aquí porque es que esta plataforma me saca unos letreros que, ay, Dios mío, me dispersan. Y yo ya llegué a la edad en que de que si no es que me quedo dormida, todo me dispersa. Entonces, aquí voy a hallar primero el delta positivo. Fíjese que, ¿qué hice? Tomé mi control positivo débil, independiente. Su bello acurún, ¿lo dije bien? Doctora Viviana, ¿sí lo dije bien? El acurún. Sí, señora. Tomaron su acurún, que es un positivo débil, 20 datos. Ojalá 40, ojalá 60. ¿Por qué? Porque queda mejor el monitoreo. Si lo van a hacer trimestral, si van a montar el indicador mensual, trimestral, máximo bimestral, doctoras, o mensual, o máximo trimestral. Tome una decisión, pero implementelo. Por mí, mensual. Albacete, tenemos mucha cosa con esta situación del esquema de salud. Yo acabé de llegarles, perdónenme que les comente cosas, pero yo no me resigno a hablar sola con un computador. Yo hago mis catarsis. Recién llegaba de una correría acá en el país y sentía mucho dolor de bacteriólogo viendo laboratorios de años cerrando, muchas instituciones pensando en cerrar servicios, pensando y en todo lo que este caos va a generar. Yo decía, no puede ser, ¿sí? Uno siente dolor de corazón. Cuando uno mira todo lo que desde nuestra racionalidad técnico-científica como bacteriólogos podemos aportar y decir que no se nos que ya que tenemos la oportunidad de todavía estar ejerciendo, que no se nos quede nada sin hacer, que lo que había humanamente posible por hacer lo hicimos y que siempre
esa vocación de servicio que nos caracteriza y sobre todo a los que están en banco de sangre, porque es que si yo digo que hay vocación de servicio es banco de sangre. Entonces, esa vocación de servicio que tienen por garantizar esa seguridad transfusional, porque es que están poniendo su sello de calidad y se están jugando la vida en un hemocomponente que va a ser, y todos sus hemoderivados, y que va a ser transfundido en N personas y que va a impactar 5 o 6 personas. eh, Al menos en el diagnóstico, yo digo en el laboratorio, si me equivoqué en este colesterol, me equivoqué en este paciente. El radio de impacto de un error en el banco, yo digo que tiene efecto tsunami. Entonces, hay que darse la pela, hay que darse la pela. Entonces, acá, miren lo sencillo que es. Acá tomé los 20 datos del Acurún, que es su control positivo débil. Voy a sacar el delta positivo. Entonces, este control positivo débil lo tomé durante 20 días, que es el equivalente a qué? A un donante positivo débil, a un donante positivo débil que vino durante, que ha venido seguido a mi banco de sangre. Hagan de cuenta que es ese donante altruista que viene y viene y viene y dice, yo he mantenido mis hábitos de vida saludable, me mantengo en una condición saludable, tengo unas prácticas eh, saludables, soy el mismo donante. He venido 20 días. ¿Qué hago con esos 20 datos? A cada dato le saco el logaritmo en base 10. Entonces ustedes ven aquí la transformación en logaritmo base 10. A estos logaritmos en base 10 le saco el promedio. Aquí está. ¿Perdón? Ay, Dios mío. Es que me ha sonado hoy ese celular porque estoy en las citas de control y por eso me toca de pronto suspender porque tras de que se están demorando 1500 días en dar una cita, si no contesto las citas, menos. Entonces, a cada dato le saco el logaritmo en base 10. Cuando yo tengo esos logaritmos en base 10, fácil, doctores. Saco el promedio de los logaritmos, la desviación estándar de esos logaritmos y saco el delta positivo, que es promedio dividido desviación estándar. Óigase bien, el promedio 0.161, la desviación estándar 0.037. ¿De quién? De los logaritmos en base 10 de mi control positivo de él. Y ahora calculo el delta positivo. Ya, ¿cómo lo calculo? Promedio 0.160 dividido en la desviación estándar y obtienen su delta positivo. Ahora, adicionalmente, este promedio tiene una incertidumbre. ¿Cómo calculo esa incertidumbre? El valor máximo, de acuerdo a esta fluctuación, el valor máximo que puede tener este promedio y el valor mínimo. A eso se llama el intervalo de confianza. Yo no quiero hacer esto. Para aplicar el delta no es necesario, pero la metodología lo recomienda para poder sacar como el valor máximo de falsos negativos que puedo tener y el valor mínimo de falsos negativos que puedo tener. Entonces, obtengo este promedio y le saco el inter, que es 0.161, le hallo el intervalo de confianza. Para sacar el intervalo de confianza, ¿qué necesito sacar? El error estándar proporcional. ¿Cuál es el error estándar proporcional? Tomo esta desviación estándar, 0.037, y lo divido por la raíz de n. ¿Cuál es la raíz de n? 20 datos. Esto me da 0.08. Como voy a sacar el intervalo de confianza al 95% de confianza, necesito una constante estadística, generalmente es Z, 1,96, algunos la aproximan a 2, más o menos 2 desviaciones estándar, es lo que estoy diciendo. Solo que aquí no trabajo con la desviación estándar pura, sino que trabajo con el error estándar, que es la desviación estándar sobre la raíz de n. Y para sacar los límites, entonces al promedio le sumo este intervalo de confianza que lo obtuve multiplicando el Z, 1,96 por la desviación estándar dividido la raíz de n y me sale el límite inferior del intervalo de confianza, todos logaritmos, 0.17 y el límite superior, 1.398. ¿Qué me está, perdón, 0.14 y 0.17?
¿Qué estoy haciendo aquí con eso? Él me está diciendo, mire, el promedio en logaritmos base 10 de su control débil, positivo débil, es 0,16 con un intervalo que fluctúa entre 0,14 y 0,17. Es decir, que este 0,16 está entre 0,14 y 0,17. Venga, Albacé, ¿cómo hizo ese intervalo de confianza? Muy fácil. Tomé la desviación estándar y la dividí por la raíz de n. Eso me dio 0,08. Este 0,08 lo multipliqué por 1,96 y me dio 0,016. Y este 0,016 se lo resté al promedio para obtener el límite inferior y me dio 0,14. Y este 0,016 se lo sumé al promedio para obtener el límite superior de ese intervalo de confianza. Pare de contar. Listo. Bueno, esta señora ahora se dispersó. Ya tengo el delta positivo. Ahora, ¿cómo sé con ese delta positivo mi probabilidad, mi riesgo de falsos negativos? Muy sencillo. Entonces, su merced se viene acá a la probabilidad de verdaderos positivos y a la probabilidad de falsos negativos. Porque acuérdese que este es positivo débil. Entonces, usted se está preguntando, de cuando yo hice todas estas réplicas, ¿cuál es la probabilidad de que esto siempre se mantenga como un verdadero positivo? ¿O cuál es la probabilidad de que esto por la fluctuación se me pase a negativo? Entonces, ¿cómo lo hago? Con otra función del Excel muy sencilla. Shift igual, aquí está, distribución normal estándar normalizada. Ustedes van al Excel, le dicen shift igual, distribución normal estándar normalizada, aparece un paréntesis y Y el primer valor que van a seleccionar va a ser el delta positivo. O sea que dirían, shift igual, distribución normal, estándar normalizada, y aquí colocaría el 4,421, punto y coma, y cuando el Excel les pregunte por la distribución de probabilidad, le dicen verdadero, y le dan enter. Tan pronto le dan enter, él les va a votar esto no en porcentaje, sino 0,99, ustedes lo pasan a porcentaje y le va a decir, mire, si usted hace 100 veces esta réplica, en este valor cercano al punto de corte, la probabilidad de que este positivo débil siempre sea un verdadero positivo es del 99,9%. La probabilidad de que este control positivo débil, con esta dispersión, con esta fluctuación analítica que usted está teniendo cerca del punto de corte, migre a falso negativo, es del 0,0005%. Doctora, duerma con la, ¿qué? Con la, con la conciencia Tranquilidad. invicta. Duerma con la conciencia invicta. Oye, estamos súper bien, súper bien. Si yo mantengo este perfil de precisión, la probabilidad de que esto sea casi del 0% de la probabilidad de falsos negativos es de, mientras mantenga este perfil de precisión y yo esté monitoreando cerca este positivo débil. Cuando manejábamos las zonas de incertidumbre anterior, por ejemplo, en un paciente que me dé un índice de 1,15, 1,15, ¿sí? Porque fíjense que el promedio en índice de este control positivo, ¿cuánto es? El promedio en índice de este control positivo es 1,45. Entonces le dice, si este fuera un donante que en promedio tiene un valor de 1,45 en índice, y usted está teniendo esta variación de 0,037, ya es desviación estándar transformada en log, la probabilidad de que sea un falso negativo es mínima. Albacete, ¿qué pasaría con un donante que tuviera un índice de 1,15? ¿Cuál es la probabilidad que tengo de que sea un falso negativo? Ah, ok, entonces cojo este donante, le hago la transformación logarítmica 0,06 al índice,
tomo la desviación estándar en logaritmos, que ya lo obtuve aquí, 0.037, le hallo el delta positivo y digo, mire, 0.06, que es el índice transformado logarítmicamente del donante, dividido la desviación estándar, que ya está transformada logarítmicamente, me da un delta positivo de 1,62. A este 1,62 le saco la distribución estándar normalizada verdadera y esto me dice que la probabilidad que este donante, si lo hace 100 veces, se mantenga como un verdadero positivo del 95%. Pero existe una probabilidad del 5% de que usted le pueda decir que es un negativo, o sea, que sea un falso negativo. ¡Ah! En 1,15, sí. Entonces, mire que automáticamente, donde yo alcanzo este punto del 5%, que es lo que se trabajaba antes como la zona de incertidumbre, entonces yo podría decir, ok, entonces yo tendría una zona de incertidumbre si este es mi patrón de comportamiento por arriba del cutoff de 1,15. ¿Cuánto por abajo? Ahí necesitaría el delta negativo. ¿Hasta ahí lo entendimos? Bien. El delta negativo se hace exactamente igual. El delta negativo está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con su delta negativo? Que como ustedes no manejan un control negativo débil, sino únicamente el positivo débil, pues realmente la aproximación al paciente con un cutoff cercano, con un índice cercano, no es tan representativo. Sin embargo, yo aquí puse un control negativo y sobre todo porque como ustedes no manejan un control negativo débil, independiente, o al menos un control negativo independiente que tenga efecto matricial, la mayoría de los controles negativos de las casas comerciales no dan la misma señal que da un paciente, un donante negativo. Me explico. ¿Cómo saber eso? Ustedes miren el control negativo de su inmunoensayo. Si el control negativo vive dando índice de 0,01, 0,02, 0,00, muy chiquitos, pero cuando pasan los donantes sí dan índice de 0,13, 0,25, 0,14, quiere decir que su control negativo de la casa comercial no es conmutable a la muestra del donante. Entonces ahí sí no les recomiendo que apliquen esa estrategia porque no les va a hacer, realmente no les va a hacer nada útil. Lo ideal sería tener un control negativo conmutable a la muestra del donante. Por eso es tan importante que ustedes revisen, venga, yo estoy corriendo los controles de la casa comercial. Estos controles son conmutables a las muestras de mi donante. ¿En qué base son? ¿Son de base sérica? ¿Son de base plasma recalcificado? ¿Qué son? O este control negativo es un buffer y finalmente es un control de reactivo, no un control de no reactividad. Tienen que tener esa certeza porque de todo hay en la viña del Señor. ¿Listo? Y solo cuando uno está haciendo pues auditorías en otorgamiento con la IBB o con el Colegio Americano de Patólogos o de pronto con 15189 quienes han acreditado ya algunos mensurandos de estos para banco, no en Colombia sino en otros países, hemos descubierto que efectivamente los controles negativos de algunos kits comerciales no son conmutables, son más bien un control de reactivo, no un control de no reactividad. Y por eso, pues, han implementado un control negativo independiente. Lo ideal sería tener un control negativo independiente. ¿Para qué? Para poder estimar el, la probabilidad de falsos positivos, porque impacta positivamente, impacta significativamente los costos operacionales del banco. Pero se hace exactamente igual. Cogen los índices del control negativo, le hacen la transformación logarítmica, a esos datos transformados logarítmicamente le sacan el promedio, la desviación estándar, y cuando ya tienen el promedio y la desviación estándar, el promedio lo dividen por la desviación estándar y obtienen el delta. Cuando ya tienen ese delta, a este punto 4,421, le aplican la distribución normal estándar normalizada.
Van a decirle chief igual distribución normal, estándar, normalizada. Abren paréntesis. Aquí en vez de colocar, ay, me volví al delta negativo, estoy en el delta negativo. Ay, es que me quedó acá, me quedó aquí un error. Acá es negativo. Me ayudas yo ahorita se los corrijo antes de mandárselos. Entonces, acá voy a hacer, aquí solo cambia un poquito la fórmula. Cuando están trabajando en el negativo, colocan distribución normal, estándar, normalizada, abren el paréntesis, escriben el signo menos este delta que aquí nos dio -1. Este es el control negativo. Aquí el delta nos dio -1,425, entonces -1,425, acá es delta negativo. Perdónenme un segundo, lo voy a corregir aquí con la pluma, porque si no alguno me queda. Esto es negativo. Delta negativo. Ay, y es que me tiene tan dañadas las manos lo de los carpianos y lo de los cubitales, entonces cada vez se me dificulta más escribir. Entonces, esto es negativo. Acá quiten este, es el delta negativo, acá no va el delta negativo. Entonces, escribe, ¿cuál es la diferencia? La misma, la misma función del Excel. Chief igual distribución estándar normal. Solo que cuando vayan a seleccionar el delta negativo, primero escriben negativo. Luego seleccionan el delta negativo, -1,425, punto y coma verdadero. Este valor les da en cifra decimal, lo pasan a porcentaje y le dice, mire, la probabilidad de que un valor que le ha dado 0,197 en promedio, al medirlo 100 veces, se mantenga como un verdadero negativo es del 92,29%. Usted está teniendo una probabilidad de falsos positivos del 7,71%, mientras que mantenga este perfil de precisión. ¿Sí ven lo bello? Entonces, mis queridos doctores, ¿de dónde? Y ustedes vieron que al César lo que es del César. Estas herramientas yo las aprendí en un congreso de la FLM, en un curso que tomé con el doctor Paulo Pereira, que es PhD, el Hospital de Lisboa, en Portugal. Y para los que quieran seguir ahondando en cómo hacer un mejor aseguramiento, porque no se trata de que es que el control de calidad en el banco de sangre es diferente al control de calidad en el laboratorio. El ensayo es el ensayo. Y estamos hablando de unas pruebas cualitativas que manejan un cutoff. Este libro, que es justamente el doctor Paulo Pereira, es demasiadamente bueno, como diríamos nosotros, es muy bueno para cuando uno quiere fortalecer los conceptos en control de calidad para los test cualitativos. Y para quienes estamos trabajando de verdad en seguridad transfuncional, en decirle, doctora, por Dios, en un método de ensayo, que no tiene trazabilidad sino manufactura, que no tiene material de referencia ni procedimiento de referencia de orden superior, en un método de ensayo que maneja un cutoff único, en donde no hay una unidad de medida, sino que dependemos de las unidades de luz relativa que genere el donante sobre las unidades de luz relativa que genere el paciente. Hay que extremar las medidas de control. Y por eso yo estoy completamente de acuerdo con esta revisión que acabo de hacer en junio del 2025 el doctor Westgar sobre una propuesta realizada recientemente que presenta contraargumentos sobre el diseño y la implementación del control de calidad, que el sigma no le aplica, que el error total no le aplica, que las reglas no le aplican, que eso no es gaussiano, una cantidad de cosas. Ojo, la respuesta humoral del paciente no es gaussiana, pero cuando usted ya tiene la respuesta humoral en mí, en Albacecilla, pero cuando usted ya tiene un control de calidad independiente, estabilizado en una reactividad del cual hace réplicas, las distribuciones tienden a ser normales. Y cuando no son normales, pues para eso existe la transformación logarítmica. Ojo con eso. Por eso el doctor cuestionó seriamente esa nueva postura de X casas que han venido de otros lados del charco, porque pues el doctor ha sacado varias publicaciones, métricas 6 sigma,
para evaluar el cribado de las infecciones transmisibles en transfusión por los bancos de sangre, publicada por el doctor Wesker en octubre del 2024. Publicó, basado en la evidencia, el análisis de las métricas 6 sigma en el tamizaje serológico y la eficiencia de los servicios de sangre en Nueva Zelanda, publicado también en el 2024. Sin embargo, otra corriente de pensamiento respetable, con sus evidencias y sus criterios, pues ha generado una serie de contraargumentos que no, que ahora entre más permisible, que cada que cambie el lote reactivo, si usted observa un sesgo, eso lo genera sobrecostos. Perdón un segundo, eso me está mostrando la realidad del ensayo. Yo lo que tengo es que fortalecer las estrategias de monitoreo. Yo lo que tengo es que gestionar mis riesgos. Yo lo que tengo es que saber con qué riesgo estoy trabajando para que tenga la conciencia tranquila. Bien, mis queridas doctoras y líderes transfusionales de sus bancos de sangre. Y como yo les digo, defensoras de la medicina transfusional, a seguir trabajando. Vieron que la estrategia es sencilla. Oiga, no me quedó clara, no sientan ningún temor. Va a quedar la grabación, queda la presentación. Y aparte cuentan con todo el departamento de consultoría del AFCER y que podamos fortalecer y agregar valor a la seguridad transfusional. Muchísimas gracias.